Historia 1. Los cuerpos sin ojos del ritual del Nahual. Primero fueron los perros. Después, los niños. Y cuando finalmente aparecieron los cuerpos, ya no tenían ojos. Eso fue lo único que dijo un anciano testigo antes de desaparecer. El video está en YouTube, pero no dura más de 5 segundos antes de que se congele y la pantalla parpadee en negro. A veces, si subes el volumen, se escucha un silbido. Y un gruñido. Todo empezó en un pueblo olvidado en los límites de la Sierra de Oaxaca, llamado San Miguel de las Sombras. Un lugar donde no hay señal, no hay luz eléctrica y nadie quiere hablar después de las 8 de la noche. Pero lo que encontraron hace unos años enterrado en una cueva cambió todo. Una cámara de los 80. Con una cinta todavía dentro. Un YouTube de exploración urbana la encontró por accidente, así que subió el material sin editar. El video estaba borroso, con líneas blancas cruzando la imagen. Pero se alcanzaban a ver cosas. Un fuego encendido en medio del bosque. 6 hombres con máscaras de animales. Y un séptimo, sin cabeza. Se dijo que era un ritual para volverse nahual, una transformación incompleta, donde debías sacrificar tu forma humana para convertirte en algo más. Pero esa noche, algo salió mal. Desde que se subió esa grabación, la gente del pueblo comenzó a desaparecer. Primero fue un niño. Luego una anciana. Así que las autoridades mandaron una patrulla. Pero cuando la encontraron, las cámaras del tablero estaban cubiertas de sangre. Y dentro del vehículo había 2 cuerpos. Sentados. Sin ojos. Y eso fue solo el principio. El video de los policías muertos fue filtrado. No oficialmente. Lo subió alguien con un canal anónimo, con el título, "No vean esto si están solos". Se volvió viral en foros oscuros. No duraba más de 2 minutos, pero era suficiente para provocar vómitos. No tanto por la sangre, sino por lo que había en el fondo. En el asiento trasero del auto patrulla, alguien, o algo, se movía. El cuerpo estaba cubierto de piel de coyote, como cocida a la carne. Las uñas eran garras. Y tenía los ojos de uno de los agentes, metidos en la boca. La policía clausuró el pueblo, pero nadie habló del tema. Así que, como suele pasar, Internet llenó los vacíos. Algunos dijeron que era un montaje. Otros aseguraban que lo del ritual era real, que en ciertas regiones del país, los nahuales no solo eran leyendas. Eran clanes. Y ese video los había expuesto. Un periodista local quiso investigar. Grabó un documental que nunca se publicó completo. Solo hay un extracto circulando, donde se le ve entrando a una casa abandonada en San Miguel. Encuentra altares con huesos humanos, veladoras negras, y en una pared, escrito con lo que parece ser sangre. Los ojos ven la verdad, por eso se los llevamos. El periodista empieza a leer en voz alta los nombres escritos sobre el altar. De fondo, se escucha un tambor, como si alguien estuviera tocando algo desde el bosque. Entonces, la cámara cae. Se ve el suelo. Se escuchan pasos. Ruidos húmedos. Respiración, y luego, silencio. Nunca lo encontraron. Solo quedó esa grabación. Pero lo más perturbador es que la cámara siguió grabando 7 horas más. Y en las últimas 2, se oye a alguien llorar. Un llanto largo, infantil, como de un niño perdido. Los expertos analizaron ese audio. Dijeron que el llanto no estaba en ningún idioma conocido, que tenía frecuencias fuera del espectro humano. Así que lo compararon con otras grabaciones, y descubrieron algo imposible. Ese mismo llanto ya había aparecido en otro video, 14 años antes. En un caso totalmente distinto. En Chiapas. ¿Otro ritual? ¿Otro pueblo? ¿Y sí? También hubo cuerpos sin ojos. En ese punto, los foros comenzaron a unir los puntos. Supuestos rituales nahuales, grabaciones perturbadoras, desapariciones sin resolver. Se creó un mapa con todos los lugares donde aparecieron los cadáveres. Y en el centro de todos ellos, San Miguel de las Sombras. Una última persona intentó regresar al pueblo, un creador de contenido que prometió hacer una transmisión en vivo desde el altar principal. Preparó todo, llevó cámaras análogas, digitales y hasta un dron.
Pero cuando inició el stream, la imagen se congeló al minuto exacto. Se alcanzó a ver algo. Un grupo de hombres cubiertos en pieles de animales. Uno de ellos sostenía una cabeza humana. Y otro, se la estaba comiendo. Cuando la policía fue a buscarlo, solo encontraron el dron estrellado en un árbol. Y su cámara, encendida. Grabó durante toda la noche. Y en la última hora, alguien susurra al micrófono. El siguiente eres tú. Después del caso del streamer desaparecido, el gobierno clausuró definitivamente los accesos al pueblo. Sin conferencias, sin reportajes, sin nombres. Solo una valla metálica, soldados en silencio y un letrero oxidado que decía zona de riesgo biológico. Pero nunca se reportó una epidemia. Ni un virus. Ni una razón oficial. La gente olvidó. Internet siguió. Los foros se cerraron. Las búsquedas relacionadas empezaron a desaparecer misteriosamente. Así que parecía que todo se había terminado. Pero entonces apareció el VHS. Un usuario anónimo lo envió a un investigador de lo paranormal, conocido por restaurar grabaciones extrañas. La cinta no tenía etiqueta. Solo decía Ritual 4/4. Lo extraño es que nadie había mencionado que existiera una serie. ¿Y las otras 3 partes? Nunca aparecieron. La restauración fue lenta. La cinta estaba deteriorada. Pero lo que reveló fue peor que cualquier historia antes contada. Primero se ve a un grupo de hombres encapuchados. Rodean a una figura atada en el suelo. Tiene los ojos abiertos, llorando. Grita. Suplica. Uno de los encapuchados saca un cuchillo de obsidiana. Otro empieza a cantar. No en español. Ni en zapoteco. Era algo más, gutural, antiguo, como si saliera de un pozo enterrado bajo tierra. En el fondo de la grabación, la cámara parece interferida. Se ven imágenes superpuestas. Fotos de cadáveres sin ojos. Coordenadas. Nombres. Fechas. En una de ellas, por un segundo, se ve a un niño pequeño con la boca cosida. Abajo, escrito a mano. No debe ver. Ya ha visto demasiado. Cuando el ritual avanza, el encapuchado corta los párpados de la víctima. No los ojos, los párpados. Lo obliga a ver el fuego, el círculo, los rostros deformes de los otros. La víctima se desmaya. Pero en el video, no hay corte. Sigue. Horas. Hasta que despierta. Y empieza a gritar de nuevo. No porque quiera escapar, sino porque empieza a hablar en otro idioma. El restaurador que vio ese VHS empezó a cambiar. Según su esposa, hablaba dormido, caminaba desnudo por la casa durante la madrugada y pasaba horas viendo una sola imagen fija, un cuadro negro con una figura apenas perceptible al fondo. Un día, se encerró en el sótano. Dejaron de oírlo. Y cuando entraron, lo encontraron muerto. Pero no había sangre. No había heridas. Solo los ojos. Se los había arrancado con las manos. Y al lado del cuerpo, un mensaje pintado con su propia sangre. El ritual debe continuar. Faltan 2. Las autoridades lo clasificaron como suicidio. Pero su computadora seguía encendida. Y había estado subiendo archivos automáticamente a una carpeta en la nube, programados para liberarse si él no iniciaba sesión en 48 horas. Hoy, esa carpeta está desaparecida. El sitio fue eliminado. Los enlaces, rotos. Nadie sabe quién la creó originalmente. Pero los que alcanzaron a ver los videos filtrados dicen que en el último archivo, alguien muestra un altar nuevo. No en Oaxaca. No en México. Sino en otro país. Una voz en el fondo dice algo casi imperceptible, en español con acento extraño. El nahual no es uno. Es una red. Un enjambre. Una herencia. Y entonces la pantalla se vuelve negra. Solo se ve una frase. Una sola. La misma en todos los videos, desde el primero hasta el último. Si estás viendo esto, es porque ya te eligieron. Historia 2. Nahuales en la montaña que nadie menciona. Si subes más allá del último árbol, no regreses por el mismo camino, porque ya no va a estar.
Ese fue el único consejo que recibió Rodrigo antes de adentrarse en la montaña de San Pascual, un pueblo al sur de Hidalgo. Él no era explorador. Era camarógrafo. Había sido contratado por una productora para grabar leyendas regionales. Pero esa historia no estaba en el guión. Nadie en el pueblo quería hablar de esa montaña. Nadie le decía su nombre. Así que la llamaban así, la que nadie menciona. Rodrigo se obsesionó. Quería saber por qué. Empezó a preguntar. Grababa todo. Primero fueron entrevistas. Luego grabaciones con visión nocturna. Pero lo que lo hizo subir fue un archivo de audio. Una grabación hecha en 1996 por una radioaficionada que desapareció semanas después. En el audio se oía a alguien corriendo por el bosque, respirando agitado. Y al fondo, una voz. Ronca. No decía palabras. Solo repetía un lamento, como si arrastrara algo con cada quejido. Cuando el audio termina, la mujer dice algo entre susurros. No son animales. Y no tienen piel humana. Rodrigo no le creyó al principio. Pero subió igual. Llevó una cámara análoga, un micrófono y una linterna con batería nueva. Así que todo estaba grabado. Cada paso. Cada sonido. Cada silencio. Durante las primeras 2 horas, no pasó nada. Pero cuando cayó la niebla, todo cambió. Encontró una cruz tallada en piedra. Y al lado, una figura. Parecía humana. Pero tenía patas. Y en el cuello, un rosario oxidado que parecía moverse por sí solo. Rodrigo se acercó. ¿Grabó? Y entonces, algo lo llamó por su nombre. Y no había nadie más ahí. Rodrigo retrocedió. No gritó. No habló. Solo levantó la cámara y comenzó a grabar sin saber exactamente a dónde apuntaba. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propias manos. Pero la voz volvió a escucharse. Esta vez, más cerca. Más grave. Más humana. Demasiado humana. El audio de esa grabación aún existe. No es fácil de encontrar, y muchos aseguran que quien lo escucha entero, después sueña durante semanas con bosques vacíos, ramas crujientes y ojos brillando detrás de los árboles. Rodrigo siguió avanzando sin rumbo. Así que empezó a dejar marcas en los árboles con su navaja, para no perderse. Pero minutos después, las marcas desaparecieron. Cada tronco estaba intacto. Como si la montaña hubiera sanado sola. O como si lo estuviera engañando. Caminó por horas. Hasta que encontró algo que no esperaba. Una estructura de madera podrida, clavada a una pared de roca. No era una casa. Ni una cabaña. Era una especie de altar. Y en el centro, una cámara como la suya, igualita. Pero oxidada. Con sangre seca en el lente. Revisó la memoria. Había un solo archivo. Duraba 7 minutos. Y mostraba exactamente lo que él estaba viendo en ese momento. La misma posición. La misma cámara. El mismo altar. Solo que en ese video, él aparecía grabando. Y detrás de él, una figura alargada, con piel de venado y un cráneo humano sobre el rostro. Rodrigo dejó caer la cámara. ¿Corrió? No se detuvo. Ni siquiera cuando empezó a escuchar pasos detrás. Ni cuando sintió que lo seguían respirando desde muy cerca. Así que usó lo último de batería para grabar un mensaje de voz. Ese mensaje fue lo único que encontraron. Su voz suena distinta, temblorosa, al borde del llanto. Dice: no puedo verlos, pero me huelen. No sé si están caminando o si están flotando. No me dejan cerrar los ojos, y cuando los cierro, los veo más claro. No tienen piel. No tienen sombra. ¿Y sus bocas? Son humanas. El mensaje se corta bruscamente. Y al fondo, antes de apagarse, se escucha una risa. Una risa aguda, como si alguien intentara imitar cómo suena un humano riendo. Como si estuvieran practicando, para reemplazarnos. El cuerpo de Rodrigo jamás fue recuperado. Lo que encontraron días después fue su cámara. Estaba enterrada entre raíces retorcidas, como si los árboles la hubieran abrazado bajo tierra. El video aún funcionaba. No completo.
Solo fragmentos. Trozos rotos que parecían grabados por alguien más o algo más. En la primera escena, Rodrigo está mirando directo al lente. No habla. No se mueve. Pero sus ojos ya no son los mismos. Negros. Huecos. Como si algo se hubiera metido detrás de ellos. El resto de las grabaciones son imposibles de describir con certeza. Las imágenes saltan, se corrompen, parecen repetirse. Pero hay patrones. Una figura con cuernos caminando en círculos. Un grupo de hombres desollando a un animal y vistiéndose con su piel mientras cantan en un idioma que ninguna IA ha podido identificar. Y una secuencia en particular que se repite 4 veces. Rodrigo, de pie, con la cámara en mano, diciendo una y otra vez. No fui yo quien subió. No fui yo quien subió. No fui yo. Lo más aterrador no fue lo que grabó, sino lo que había después. Una última grabación. Sin imagen. Solo audio. Se oye un diálogo. Una voz masculina, grave, muy lenta, dice. Ya camina con nosotros. Pero aún recuerda tu nombre. Pero lo más inquietante es que al final de ese audio se escucha una dirección IP. Y un nombre completo. No era el de Rodrigo. Era el del editor del canal. El archivo fue entregado a las autoridades. Pero semanas después, el canal fue eliminado. El editor desapareció. Su casa apareció vacía, sin signos de violencia. Solo había una figura tallada en hueso sobre su escritorio. Un ser con cuerpo de lobo, rostro humano y una cruz invertida clavada en el pecho. La montaña fue declarada zona restringida por deslizamientos. Nadie la patrulla. No hay vigilancia. Y a los pocos que han intentado subir por curiosidad, solo se les ha encontrado una cosa. La cámara. Siempre una distinta. Siempre con imágenes nuevas. Ninguna de ellas con fecha. Ninguna con voz humana. Y en todas, al fondo, un hombre sin rostro, caminando hacia el lente. Desnudo. Con la piel de alguien más sobre los hombros. Y un detalle que nunca cambia. Todas las grabaciones terminan igual. Con un parpadeo negro. Y una frase escrita a mano que aparece justo antes del fin. Si pronuncias su nombre, él también sabrá el tuyo. Historia 3. El nahual que se ocultaba detrás del rostro de mi padre. Durante años creí que mi padre me protegía de los monstruos, hasta que descubrí que él era uno de ellos. La historia ocurrió en un pueblo olvidado de Veracruz, llamado Tepecintla. Una zona rodeada de selva, humedad espesa, y caminos que desaparecen con la niebla. Era 1993. Un niño de 10 años, llamado Ángel, comenzó a grabar a su padre con una vieja cámara de VHS. Lo hacía por juego. Su papá se lo pidió. Le decía que quería ver cómo lo veía su hijo. Pero con el tiempo, el juego dejó de ser divertido. En las primeras cintas, el padre actuaba normal. Sonreía. Cazaba. Le contaba historias. Pero en la tercera cinta, algo cambió. Ángel grababa a su papá desde lejos, entre los árboles. Lo veía entrar a una cabaña abandonada. Lo extraño fue que, no salió caminando. Salió algo más alto. Más flaco. Y aunque llevaba su ropa, no caminaba como él. Así que Ángel volvió a grabar esa misma cabaña, noche tras noche. Siempre pasaba lo mismo. Su padre entraba. Y el que salía, era otra cosa. En una de las grabaciones, la cámara se queda encendida por error durante la madrugada. Ángel está dormido. Pero su padre entra al cuarto. No dice nada. Solo lo observa. Durante 17 minutos. Sin parpadear. Sin respirar. Al final de esa cinta, el padre susurra algo inaudible. Y se va arrastrando por el piso. Como si no tuviera huesos. Las cintas siguieron acumulándose. Ángel no se las mostraba a nadie. No porque no quisiera. Sino porque cuando lo intentó, la persona que las vio desapareció. Fue su tío Julián. Un hombre escéptico, de esos que se ríen de las leyendas. Ángel lo llevó a escondidas al cuarto, puso una de las cintas más recientes y se sentaron a verla. En el video,
el padre de Ángel aparecía desnudo, arrodillado sobre tierra húmeda, hablando con alguien que no aparecía en cámara. Su voz era doble, como si hablara otro a través de él. Luego, Julián comenzó a sangrar por la nariz. No dijo nada. Solo se levantó y salió corriendo. Nunca regresó. La policía dijo que se había perdido en el monte. Pero Ángel sabía que algo lo había sacado de allí. Así que dejó de grabar, por miedo a que lo siguiente que viera no pudiera olvidarlo. Pero la noche del 22 de noviembre, todo cambió. Ese día encontró una cinta que no recordaba haber grabado. No tenía etiqueta. Solo decía con marcador rojo, la verdad. La metió en el reproductor. La imagen era estática al inicio, hasta que lentamente fue apareciendo un cuarto. No uno cualquiera. Era su cuarto, pero cubierto de ramas secas, plumas y tierra mojada. En la imagen se veía a su padre, pero sin rostro. Solo una masa palpitante, como carne viva cubierta de lodo. Y de fondo, una voz. No era la de su padre. Era la suya. Ángel hablaba, pero no recordaba haber dicho eso. Repetía una frase mientras lloraba. Ese no es mi papá. Ese no es mi papá. Ese no es mi papá. La cinta terminó con un plano cerrado al rostro del padre. Y justo antes de apagarse, el rostro se empezó a abrir. Como una máscara de piel desgarrándose desde adentro. Y lo que salió, no era humano. Después de esa cinta, Ángel no volvió a hablar. Tenía 15 años cuando lo encontraron en el bosque, descalzo, con los labios mordidos y las uñas cubiertas de tierra. No respondía preguntas. Solo murmuraba en voz baja, repitiendo el nombre de su padre, como si intentara recordarlo o borrarlo. La casa donde vivían fue abandonada. La policía local dijo que Ángel había sufrido un brote psicótico por la muerte de su padre, cuyo cuerpo jamás fue hallado. Pero los vecinos no creyeron eso. Porque antes de que Ángel desapareciera por primera vez, varios de ellos vieron al padre caminando por el pueblo. Con la misma ropa. Pero con un rostro que parecía colgarle. Como si no terminara de encajarle en los huesos. Meses después, una productora independiente compró las cintas. Dijeron que era material perfecto para un documental. Las digitalizaron. Pero solo una fue publicada. Dura 11 minutos exactos. En los primeros 3 minutos, se escucha a Ángel hablando con su padre en una cocina oscura. Pero la voz del padre tiene un ritmo extraño, como si estuviera copiando fonemas humanos uno por uno, repitiendo mal las palabras, probando emociones como si no fueran suyas. En el minuto 5, hay una interferencia. Y cuando vuelve la imagen, Ángel ya no está en cuadro. Solo la cámara sigue grabando. La figura que antes era su padre está encorvada, arrancándose el cuero cabelludo con una garra oscura, mostrando bajo la piel una segunda cara. Más delgada, más alargada. Con ojos demasiado juntos y una boca que se abría en dirección vertical. El último minuto del video es el más perturbador. La figura mira directamente a la cámara y dice: yo no soy el único. Solo fui el primero que tu hijo notó. Tú también te estás pudriendo. Solo que aún no te das cuenta. La carne se quita. La forma se toma. Y cuando el rostro se agote, iremos por el tuyo. Después, la pantalla se va a negro. Y aparece una frase. Esto no era ficción. Era la herencia. Desde la publicación del video, han surgido reportes en otros pueblos. Niños que graban a sus padres mientras duermen. Mujeres que ven a sus esposos regresar del trabajo. Pero que ya no respiran cuando caminan. En los foros oscuros se han subido capturas. En todas, una figura encorvada al fondo, con la piel colgando como tela mojada. Y una voz filtrada en el audio que dice: ya casi es tu turno. Y ahora, si pausas justo antes del final del video original. En el último fotograma, apenas perceptible. Puede verse una fotografía antigua, pegada con cinta en la pared del cuarto. Un hombre y su hijo, abrazados. El padre sonriendo. El niño llorando. Y ambos, sin ojos.